Buenos días, ¿verdad? Primeramente, hermanos, disculpen, buenos días, sean bienvenidos a su casa. Le pedimos al Señor que sea Él el que hable a nuestro corazón en esta serie que Él le puso en el corazón de nuestro pastor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta hora que bendigas a tus hijos, Señor. Mira la grey, las ovejas que tú compraste con tu sangre, Señor. Padre, bendícelas, úngelas, equípalas. Padre bendito, para la tarea para la cual han sido enviadas a este mundo. En el nombre de Jesús, y te damos gracias porque tú nos has permitido estar aquí en esta hora, en este día. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego que bendigas, Padre celestial, a cada familia aquí representada y que la bendición llegue y alcance hasta donde llegue nuestra voz. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Hermano, bienvenidos nuevamente. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de una serie bien interesante. Yo creo que de las cosas en las cuales a la iglesia moderna, a la iglesia de estos tiempos se la tacha muy bruscamente, ¿verdad?, es el mover del Espíritu Santo. Y acá entre nos se hacía hablando así entre hermanos. ¿Por qué creen ustedes que el mundo le da tan duro al Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos? Les conviene que yo me les vaya, porque si yo no me voy, no les enviaría ¿a quién? Al otro consolador, al Espíritu Santo. Pero dice del Espíritu Santo que el mundo no lo conoce. Y ahí es donde está el problema. Como el mundo no conoce al Espíritu Santo, les parecen muy extrañas las expresiones de Espíritu Santo que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Usted ha tratado de explicarle alguna vez a una persona inconversa las lenguas? Es difícil. Y ellos se van con la finta, pues porque como no tienen al Espíritu Santo, pues le dan explicaciones de otra manera. Pero conforme lo que hemos estado hablando, y yo aquí pura escuelita, yo les voy a estar preguntando, porque aquí en este púlpito ya pasaron maestros, hermano, ¿verdad? Y a mí me alegra de saber de que vamos avanzando, pero debemos de entender, por ejemplo, tal vez voy a repetir alguno que otro punto que ya mencionaron, pero por lo menos ya sabemos que la profecía, ¿para qué no es la profecía? Dígame, hermano, o ¿para qué es la profecía? A ver, alguien que se anime a decirme, ¿para qué sirve la profecía? Para edificar, estrellita ahí, miren, hermanos. Consolar, exhortar. Excelente, hermano, usted ya está equipado. Si usted supiera la cantidad de iglesias, miles de hermanos y ovejas que tienen ese fluir y no saben para qué es la profecía. Pero entonces, gracias a Dios, el Señor a mí me dio el privilegio de hablar de un tema bien bonito, porque vamos a hablar acerca de la profecía en el tabernáculo. En Éxodo 25:40 dice: mira y haz conforme al modelo de ellos que te fue mostrado en el monte. ¿Cómo iba a ser Moisés el tabernáculo? Como se le fue dicho, en el monte. ¿Cómo usted va a dirigir su vida? Como le fue dicho, en el monte. ¿Cómo vamos a recibir nosotros la profecía? Como nos fue dicho, en la palabra de Dios. Entonces usted y yo no tenemos excusa, hermano. Nosotros estamos siendo guiados por la palabra, entonces debemos de ver qué es lo que hay. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 5:19. Pero respondiéndoles Jesús dijo: de cierto les digo, que el Hijo nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque las cosas que el Padre hace, esas también hace el Hijo de igual modo. Mira el Señor Jesucristo sujetándose. O usted mira que el Señor Jesucristo se levantó y dice: no, y ahora todos pueden pecar. ¿Verdad que no, hermano? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo en cuanto al pecado? En cuanto a la ley. Yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplirla. Entonces a nosotros nos dejó una situación, ¿verdad? Que nosotros si no lo entendemos, hermano, y ese es el peligro que nosotros corremos, que si nosotros no nos apegamos a la palabra de Dios, cualquiera nos va a meter gol, hermano. ¿Alguna vez le ha metido gol a usted en algún momento? Que usted compró algo y cuando lo abre, canchinflín quemado, dice mi esposa. Y qué rabia daba, hermano.
Pero ¿cuál es el problema aquí? Cuando pasa y nos meten gol con esto, que esto es eterno, y ese es el problema. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que cuidar. Sigamos adelante, hermano. Yo les puse acá una imagen. ¿Qué hay ahí, hermano? ¿Qué alcanza a ver? Planos, ¿verdad? A ver, ¿dónde está Pablito que nos diga de qué son esos planos? Son diferentes planos. Hay uno que explica cómo se va a poner la instalación eléctrica, y el otro cómo va a estar la estructura principal, y otro plano que nos indica cómo va a estar distribuido la distribución pluvial, el agua. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, hay planos para cada cosa, y la profecía tiene un plano, y es donde nosotros nos debemos apegar. Mira, si usted logra agarrar todo esto que hemos estado hablando, ya no va a ser cualquiera que se lo convenza. ¿Se puede dar testimonios aquí, hermano? ¿Sí? Le van a dar testimonio. Quítenle el internet. Estaba yo en la zona 5 en el grupo de jóvenes, y se saca una joven, bueno, no tan jovencita, y me pone la mano en el hombro. Así dice el Señor: tú vas a ser millonario. Y yo no quise abrir los ojos, ¿verdad? Porque ya en el espíritu, hermano, cuando uno ya tiene esto en el espíritu, choca. Y yo orando, seguí orando. Seguí orando. Y cuando se fue, me abrí los ojos para ver quién era y tener cuidado. Ya ¿qué es? El 15, 14 de diciembre, ya cumplo 20 años de ser cristiano. Y ahí sigo esperando. Recibo, o sea, si el Señor, si es la voluntad del Señor, yo recibo, hermano. Pero yo no voy a ir tras eso, hermano, porque la profecía no es para guiarme. Entonces nosotros debemos de apegarnos al plano que el Señor nos ha dado allá en el cielo. Sigamos adelante, porque entonces el tabernáculo tiene tres partes: el lugar atrio, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo lo hemos escuchado más de una vez. Pero ¿qué hay en la profecía del atrio? Yo se los puse ahí de una vez. En la profecía del atrio, ¿qué hay en el atrio, hermano? Bueno, ¿qué no hay? No hay cobertura, hay luz del sol. Hay algunos elementos que vamos a ir desarrollando, pero yo les puse algunos ejemplos ahí. La profecía de Saúl. Saúl, ¿cómo terminó, hermano? Pero profetizó. Caifás, ahí le puse los versículos, hermano, para que los anote. Caifás, ¿quién era Caifás? Era el sumo sacerdote. ¿Profetizó? Sí, profetizó. Pero ¿cómo terminó Caifás, hermano? Terminó matando al Señor Jesús. Que el Señor nos libre, hermano. Y los que yo en algún momento he profetizado, y los que tienen el don de profecía, aprovechenlo, estudienlo, háganlo crecer, ¿sí? Pero tenemos que crecer espiritualmente, hermano. Dígame si Saúl creció espiritualmente. Iba para abajo. Balaam, hermano. Balaam, a él le pagaron para que maldijera a Israel, y cada vez que hablaba, bendecía a Israel. Pero como en ese mover espiritual no podía maldecir a Israel, se tenía que salir de esa atmósfera, y ahí sí pudo maldecir a Israel. Los madianitas, hermano, ¿cuándo fue? Creo que fue el viernes en la prédica del apóstol Germán, que estaba hablando acerca de esto. Los madianitas, viene Gedeón y se mete al campamento de los madianitas, y hay dos que están hablando, y uno tuvo un sueño. Soñé que un pan de cebada arrasaba el campamento de Madián, y el Señor le estaba diciendo a Gedeón, ¿por medio de quién? Del mismo enemigo, hermano. Entonces estas son profecías, son sueños, pero son del atrio, hermano. Saúl profetizó, sí profetizó, pero miren cómo terminó. Entonces nosotros tenemos que evaluar esas cosas, hermano. ¿Dónde recibiste la profecía? ¿La recibiste en el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo? En la profecía del atrio dice en Éxodo 46: pondrás en el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. En el 7, colocarás la fuente entre la tienda de reunión y el altar, y echarás agua en ella. ¿Qué hay en el atrio? No hay cobertura. La luz que hay es luz del sol, ¿sí? Está el altar de sacrificio. Que se hacía ahí? Se quemaba la carne.
hay profecía del atrio que está llena de carne. ¿Por qué les puse el ejemplo de eso? De que, ay, vas a ser millonario. ¿Qué me estaban queriendo decir ahí? No era algo espiritual. Lo que estaban era queriendo empujar la carne. Y está el lavacro. ¿Qué hacían en el lavacro? ¿Verdad? Se limpiaban todas las inmundicias. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la profecía del atrio? Nosotros tenemos que evaluar el origen o el vaso utilizado. Yo les puse acá en Juan 11:49. Entonces Caifás, el ejemplo que les puse al inicio, entonces Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Yo les puse una imagen ahí, medio se logra ver, así como hermana Julie explicaba lo que le pasó a hermana Ninosca, el Señor se la llevó. Lo mismo pasó con Julio Melgar, pero que era un, no podemos decir salmista, un músico, por así decirlo. Y se levantó un grupo de gente a profetizar de que él iba a ser sano. ¿Y qué pasó? El Señor se lo llevó. Y usted y yo tranquilos, y aquí estamos. Yo le doy gracias a Dios que usted está aquí, hermano. Pero un montón de gente fue estorbada por esto. Créame que yo no iba a poner esto, hermano. El Señor, que yo no lo quería poner, pero el Señor me lo puso en el corazón para entender que con una profecía el pueblo puede ser desviado, hermano. Entonces nosotros debemos de entender que cuando nosotros recibimos una profecía es para edificarnos, no para guiarnos. Veamos acá en Números 24:4. Oráculo del que oye los dichos de Dios. Este es Balaam, que contempla la visión de El Shaddai, caído, pero con los ojos abiertos. ¿Se recuerdan? Profecía del atrio. La persona puede estar tirada en el suelo y va a profetizar, y la profecía se puede cumplir. Es donde nosotros debemos de tener más cuidado, hermanos. ¿Por qué les puse eso? Mire, ahí hay una imagen donde dice, los cristianos dicen: yo declaro, yo decreto, yo profetizo. Pero que Jesucristo dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué gran diferencia, hermano. Entonces, ¿cómo va a ser guiada nuestra vida, hermano? El Señor Jesucristo se tiró ahí en el Monte de los Olivos, lloró, sudó sangre. Se puede sudar sangre, hermano, ese es científico. Investigando, usted puede averiguarlo. Es cuando una persona está sometida a un estrés horrible. Pero yo le puse ahí una imagen en donde, por ejemplo, a mí me gustaba mucho leer los libros de esa persona. Se me fue el nombre de él, ahorita no lo puse ahí. En donde él se levantó y dice: no, yo no soy pastor, yo soy motivador. Y está guiando una de las iglesias más grandes en Estados Unidos. Entonces nosotros debemos de estar conscientes quién nos está diciendo la profecía. Nosotros estamos llamados a evaluar, a discernir. Amén. El otro problema con la profecía del atrio es la obediencia. Segunda de Reyes 13:18. Y agregó: toma las saetas, y las tomó. Entonces dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Hermano, ¿qué le pasó al profeta? Se enojó. Dice que estalló en ira contra él y le dijo: de haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Siria hasta acabarla. Pero ahora vencerás a Siria solo 3 veces. ¿Qué pasa ahí, hermano? A veces el Señor nos da una profecía y solo hacemos la mitad de las cosas. Tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con eso. Si usted recibe una profecía, analícela. Somos rumiantes, hermano, somos ovejitas. Piénsela, analícela, expóngala. ¿Verdad? Ahí tenemos a nuestra autoridad pastoral. Expóngala. Para entonces, ¿por qué, hermano? Porque entonces, si el Señor nos está hablando, te está diciendo que no vayas a ese viaje, o te está diciendo que sí vayas, porque ahí está la bendición. Entonces, al nosotros hacer las cosas a la mitad, podemos estar cayendo en
en falta de obediencia. Amén. Entonces, vamos con la profecía del lugar santo. En el lugar santo es diferente. ¿Qué hay en el lugar santo, hermano? ¿Se recuerdan? Está el candelero de oro. ¿Qué más? Los panes de la proposición. Muy bien. ¿Qué más, hermano? Ahí se lo puse yo, el altar del incienso. ¿Qué era el altar del incienso, hermano? Era el incienso que representaba las oraciones y la intercesión del sacerdote por el pueblo. Aparte del incienso que se quemaba allá en el lugar santísimo, son las oraciones. Eso está en Éxodo 30 del 1 al 7. Están los panes de la proposición, sí, del nuevo pacto, en Éxodo 25:30, y el candelabro de oro en Éxodo 25:31. Esta profecía, a diferencia de la que está en el lugar, en el atrio, esta ya es con la luz del Espíritu Santo. Amén. Entonces, veamos entonces, acompañen, porque entonces, ¿qué tiene que ver ahí la profecía del lugar santo? En Hechos 2:17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Eso lo dijo Pedro, ¿verdad? Se levanta y dice esto, pero eso está en esa profecía, está en Joel 2:28. Y aquí yo quiero hacer un alto, ¿verdad? ¿Puedo dar testimonios, hermano? ¿Sí? Pues ahí estaba trabajando, poniendo sillas, quitando sillas, sudando ahí, por eso cargo mi toallita. Y va a poner, y pum, un hermano, venga, me dice, sí, yo tuve un sueño. Entonces decía, levantó las alarmas, ¿va? Fíjese que yo lo soñé a usted así, así, está con su familia, y luego lo soñé que usted estaba así, así, con su familia al otro lado, y yo recibiéndolo. Pero ¿qué diferencia hay del atrio con el lugar santo? Que era un hermano el que me estaba dando la profecía. Ya es diferente. Ya todas esas barreras, como les dije el ejemplo anterior, esas barreras estaban abajo, porque yo conozco al hermano, yo conozco a su familia, veo su testimonio. Entonces mis defensas y ya mi corazón bien receptivo a lo que me estaba diciendo. Hermano, lo que me dijo se cumplió. No le voy a decir, hermano, porque si no me voy a ministrar acá con usted, hermano. Se cumplió. Vaya que no me agarró distraído, me puse a orar. Y eso es bien importante para su vida, hermano, porque dice que Dios no va a hacer nada sin avisarnos. No nos va a mandar una prueba mayor de la que podamos soportar. Él va a mandar la prueba, pero va a mandar el salvavidas. Va a mandar la salida. Esa es la profecía del lugar santo donde el Espíritu Santo se mueve. Yo me recuerdo, antes de entrar acá, me recuerdo que el apóstol Herman daba ese testimonio, que él no quería ir a Honduras y una hermana le quería dar un sueño que ella tuvo. Y que no tenía tiempo de que le dijera el sueño, lo anotó. Y dice que en una de esas, cuando, excúseme si no lo doy exactamente, mi memoria no está al 100% con ese tema, pero él explica a grandes rasgos que vio un lugar lleno de pinos. Hermano, que si el camino de Guatemala para Honduras estaba lleno de pinos, ¿qué era lo que estaba haciendo el Señor? Mandándole confirmación a ese siervo de que lo que estaba viviendo era lo que tenía que pasar. Entonces veamos acá en Amós 3:8. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Hermano, mire, hermano, yo le doy gracias a Dios que aquí estamos todos sentaditos, peinaditos, con el camino en medio o a un lado, como usted esté. Pero cuando usted se va a otras iglesias, teólogos de años, teólogos, no, profecía ya no hay. Así, hermano. Se imagina ese montón de ovejas que están debajo de él, que él se levante y diga, profecías ya no hay. Pero si no acabamos de ver en Hechos lo que dijo Pedro. Entonces, si el Señor habla a los primeros, mire, hermano, yo sé que hay una palabra que a veces no nos gusta, que dice que el juicio empieza en casa, ¿verdad?
Cuando el Señor empieza a dar corrección, empieza en casa. Pero cuando el Señor bendice, también empieza en casa. Entonces usted agarre su porción y el Señor, porque si Él habla, usted tiene que estar atento. Lucas 19:40. Y Él les dijo: yo les digo que si estos callaran, las piedras clamarán. ¿Qué es lo que estaba pasando? Él estaba entrando y estaba el pueblo haciendo la gran bulla. Entonces los fariseos y los que lo odiaban le dijeron: calla a esta gente. Y Él les dijo: está bien, si yo los callo, las piedras hablarán. Mira, hermano, yo sinceramente, yo preferiría que el Señor me utilice a mí para hablarle a un hermano y no que mande un cuervo. Porque si usted, el Señor le pone algo en el corazón para ir a hablarle a un hermano, es porque usted estaba preparado. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender en la profecía del lugar santo. Que nosotros debemos de arrebatar, y por eso los dones, y debemos nosotros ir haciéndolos crecer. Este tema sí es un poquito complejo. Tal vez me hubiera gustado meterme más aquí en este tema, pero solo lo vamos a ver así por encimita. Aparente contradicción. Dice en Hechos 21 del 10 al 11: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Mira, hermano, cuando nosotros analizamos entre el último profeta, que creo que fue Malaquías, y Juan el Bautista, pasaron como unos 200 o 250 años. 250 años que Dios no le habló a Israel. Por eso cuando Juan el Bautista llegó se volvió un escándalo, porque habían pasado más de 250 años que Dios no le hablaba a su pueblo. Ahora le pregunto yo, ¿qué dice la Biblia de Agabo? ¿Qué era? Era un profeta. Y entonces, si este teólogo que les digo que dice que ya no hay profetas, ¿qué hacemos ahí con Agabo? Borramos ahí en la Biblia que dice profeta. Hay profetas, hermano, pero son profetas del Espíritu Santo. Amén. Entonces, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: entonces dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Bueno, lo que estaba diciendo Agabo es que le está diciendo a Pablo: mira, no vayas porque te van a matar, te van a meter preso. Pero en Hechos 9:16, ¿cuál fue la profecía que Dios le dio a Ananías? A Dios. ¿Qué fue lo que Ananías le dijo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Ananías que iba a pasar con Pablo? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo ya sabía, y el Espíritu lo movió a hacer lo que tenía que hacer. Pareciera que hubiera una aparente contradicción, hermano. Y esos casos son los que nosotros debemos llevar a la luz de la palabra y a la luz de nuestra autoridad. Amén. Y la profecía del lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo, hermano? Eso está más fácil. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto, ¿sí? Las tablas, la vara de Aarón que estaba dentro de la... Dice, el arca estaba recubierta de oro. En Apocalipsis 1:13, el oro representa la divinidad de Dios. Amén. ¿Qué pasa con la profecía en el lugar santísimo, hermano? Toda profecía y todo sueño lo que va a llevar es que te va a llevar a que te metas más con el Señor. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Si algún profeta, si algún soñador de sueños se levanta y ese sueño y esa profecía se cumple, ahí uno se espanta. Pero y esa persona te dice: vayámonos en pos de otros dioses, a ese hay que apedrearlo. Entonces ahí es donde se ve, mira, hermano, habría unas cosas que hablar ahí, pero hay un término en la teología que le llaman que es consistente. Cuando el Señor te da esa profecía es consistente, no se contradicen en cuanto a sus mandamientos, en cuanto a la santidad, en cuanto al pecado, eso no lo negocia. ¿Sí? El maná
representa el sacrificio del Señor Jesús. Eso está en Juan 6 del 32 al 33. ¿Qué es lo que hace el maná en el lugar santísimo, hermano? Recordarnos constantemente que nosotros por sí solos no somos dignos. Si nosotros nos podemos acercar al Señor y llamarlo Padre, es porque el Señor Jesucristo fue clavado en una cruz y entregó su vida. Si Él no hubiera hecho eso, nosotros estaríamos lejos de los pactos. ¿Sí? La vara de Aarón en Números 17:8. Ahí pasó, yo le aconsejo que lea esto en Números 17:8. Porque el pueblo se estaba levantando en rebeldía. Entonces el Señor le dijo a Moisés: agarra todas las varas, una vara por cada príncipe, y métela en el arca. Y al día siguiente, cuando abren el arca, ¿qué creen que pasó? La vara de Aarón fue la única que reverdeció. Le salió hojita, le salió flor y le salió fruto. ¿Qué confirmaba eso, hermano? Que el Señor le estaba dando la autoridad a Aarón. Entonces, por eso nosotros no es, ¿verdad?, algo que sea de moda. Que la preproclama, que la proclama. Mira, hermano, parecería comercial, pero como les digo, la gente en el mundo, como no tiene el Espíritu Santo, van a ver cosas que no van a entender. Pero créame que yo cuando escucho la proclama y veo la bendición que viene el próximo, yo sí la recibo, hermano. Para mí este año sí ha sido de bendición. Espero que para usted también, ¿va? Entonces el Señor da esa autoridad y nosotros debemos de entender eso. Y las tablas del pacto, Éxodo 31:18. ¿Qué significan las tablas del pacto? La ley, los mandamientos, ¿sí? Lamentablemente yo, tal vez no en noticias tan virales no han habido, pero me he escuchado por otras personas, siempre de diferentes tipos de iglesias, en donde se levantan personas que guían iglesias, caen, pero se justifican. Se justifican diciendo: como Cristo ya murió, entonces me perdonan mi pecado, y sigo como que no hubiera pasado nada. Y ahí es donde se va la profecía contra la ley. Y eso no puede ser, hermano. Como cuenta el pastor o contaba el apóstol, le dice que a un profeta le dice: dice el Señor que ya te tienes que ir de esta iglesia. A no sé cuánto tiempo regresa el profeta y mira a la persona: ¿y qué haces aquí todavía?, le dice. Entonces ese tipo de profecía nosotros, mire, hermano, por eso este tema es bien delicado. Y yo sí le doy gracias a Dios que el Señor se tome su tiempo para educarnos en esto, hermano, porque no vamos a ser engañados tan fácilmente. Amén. Bueno, entonces sigamos adelante. Profecía del lugar santísimo, Hebreos 9:3. ¿Qué había en el lugar santísimo? Detrás del segundo velo estaba el tabernáculo interior, que se llamaba el Santo de los Santos, y en él se hallaba el incensario de oro, el arca del pacto totalmente cubierta de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hablamos al inicio que esto tenía un diseño, hermano. ¿Será que Moisés andaba ahí, se comió un hongo y andaba fumando y se dibujó el tabernáculo? No, él lo hizo conforme a un plan, a un diseño. Entonces esta profecía tiene que obedecer a ese diseño. Yo voy a regresar de esos puntos que usted mira ahí. Mira, hermano, el tiempo acá no alcanzaría, hermano, para explicar todo esto, imagínese. Yo me quedé con la vara de Aarón, porque para mí el Señor me mostró algunas cositas y quiero compartírselas, porque en la profecía en el lugar santísimo con la autoridad tiene que obedecer algunas cosas. Tiene que obedecer las credenciales del profeta. Yo aquí le pongo el ejemplo. Mira, hermano, usted está sentado en su casa tranquilito y entra alguien así todo sucio, con la ropa rota, barbudo, así, con piojos y lo que usted quiera, y entra a su casa.
Y no solo entra a su casa, entra a la cocina. Y más en la cocina, pasa a donde usted duerme. Y no donde usted duerme, a ese cuarto, allá atrás, ese patio donde tiene todos los cachivaches. Espero que lo limpie, hermano. ¿Da vergüenza o no, hermano? Pues un desconocido, ¿quién le dio permiso? Mi hermano, así entre nos, en la empresa una vez pasó eso. Desde entonces pusieron controles. Yo estaba trabajando cuando llegó el mensajero. Buenas, y todos nos asustamos, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién lo dejó entrar? Así pasa con la profecía, hermano. Segunda de Crónicas, mira, hermano, le aconsejo que lea ese capítulo, lo leo, lo releo, lo estudio, lo reestudio, porque como me encanta. Dice, entonces el Espíritu del Señor, ¿se recuerdan de Josafat? ¿Qué le pasó a Josafat, al rey Josafat, ahí en el Antiguo Testamento? Dice que se levantaron como 5 ejércitos y se vinieron contra Israel. Y Josafat se asustó. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Promulgó ayuno en todo Israel. Aquí no me voy a meter en controversia con el ayuno, hermano. Si es bueno, si no, si hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Ahí cada quien juzgue usted, discierna usted. Pero él mandó a poner en ayuno a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, en silicio y en oración. Y entonces cuando todo el pueblo estaba reunido pidiendo, clamando cada quien, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea. Y aquí es donde nosotros debemos de tomar nota. ¿Sobre quién vino el Espíritu del Señor? Sobre Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. ¿Qué es lo que pasó ahí, hermano? Le pasaron todas las credenciales de quién era ese profeta. Como dice nuestro apóstol, ¿qué pata puso ese huevo? Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Y si alguien nos está dando una profecía, ¿quién es esa persona? ¿De dónde vino? Es que él viene de otra iglesia. Pero voy a averiguar si le dieron permiso en esa iglesia para ir. Si vino a nuestra iglesia, si el pastor le dio permiso para venir a esta iglesia. Porque esas son credenciales, hermano. Usted, volviendo al ejemplo, usted no dejaría entrar un extraño a su casa, ¿o sí? Entonces, yo sé que usted tiene doble chapa, tranca, 5 candados, un pasador para arriba y otro para abajo, y la puerta se abre del otro lado. Yo lo sé, hermano, yo lo sé. Lo mismo tenemos que hacer con la profecía. ¿Quién nos está dando esa profecía? Y cuando nosotros vamos a estudiar las credenciales del profeta, por ejemplo, mire, Jahaziel, espero haberlo pronunciado bien, hermano, que su nombre significa contemplado de Dios, que Dios lo está observando constantemente. Mira, hermano, como les repito, acá estamos todos peinaditos, bien bañaditos. ¿Por qué bañaditos, hermano? Con perfumito. Pero ya en la casa, ya cuando andamos en chanclas, Dios nos conoce ahí, hermano, donde nadie nos ve. Y Jahaziel, contemplado, Dios tenía los ojos en él constantemente. Zacarías, ¿qué significa Zacarías? En el diccionario Hitchcock dice: Dios se ha acordado. Y en ese momento, ¿qué era lo que estaba haciendo el pueblo? Clamando, pidiendo ayuda, porque iban a ser destruidos, hermano. Y a veces así estamos en nuestra vida, solo esperando el siguiente mes para que me despidan, por ejemplo. Solo esperando que el próximo año ya no me contraten. Ya solo estamos esperando ahí. Pero ¿quién tiene la última palabra, hermano? Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces Dios se ha acordado. Mire, Benaya, Jehová ha construido. Y aquí yo me quiero detener un poquito. Cuando alguien se levanta a darle una profecía, a dar una profecía, tenemos que saber cómo ha sido la historia de esa persona. ¿Qué ha hecho con su vida? ¿Se ha caído? ¿Se ha levantado? ¿Se ha restaurado?
O sea, el Señor lo ha sanado. Todas esas cosas nosotros las tenemos que evaluar. Geliel, arrebatado por Dios. Mire el linaje que tenía este profeta, hermano. Arrebatado por Dios. Matanías, el diccionario Hitchcock dice que es ofrenda o don de Dios, que Dios ofrendó. Mira, hermano, recuerdo un testimonio de un pastor que lo invitaron, era un pastor famosísimo, ahorita no me recuerdo el nombre, en Puerto Rico, y lo invitaron a la República Dominicana. Y la iglesia pues era sencillita, ¿verdad? Pero él llegó muy temprano. Y él cuando llega, pues entre dominicanos y los puertorriqueños comparten mucho su forma de hablar y su forma de ser. Y que cuando llega dice, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en la forma como ellos hablan. Y la hermana afanada, trapeando, ¿verdad? La iglesia y sudando a la pobre hermana en ese calor cuando lo mira. Quítese el saco y venga a ayudarme, le dice. Y el pastor dice que él sintió en su espíritu, ¿ah? Se quedó así. Y todos los hermanos que estaban trapeando lo voltearon a ver. Claro, dice, y se quita el saco, se quita la corbata, deja por ahí la compu y empieza. Cuando llega el pastor de la iglesia se quería desmayar. ¿Qué haces? Le dice que le quita el trapeador. No, véame, voy a terminar. Y terminó de trapear. Y el hermano todo apenado, ¿ah? No sabía el pastor invitado que solo con eso era el acto con el cual estaba recibiendo la unción para darla en esa iglesia. Y cuando empezó a predicar, el hermano dice que tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque los profetas son un don de Dios. Los 5 ministerios son un regalo que Dios ha hecho en forma de hombres. Y a veces nosotros no sabemos, hermano, pero esos ministros a veces son una vida sufrida. Entonces nosotros tenemos que evaluar eso. Levita, hijo de los hijos de Asaf. Asaf, el que reúne. Mire las credenciales que tenía este profeta. Entonces nosotros debemos de evaluar las credenciales. Y por eso lo delicado cuando se invita a un profeta, porque hay que evaluar. Imagínense ponerse a evaluar todo esto, hermano. Cada uno de estos filtros. Amén. En primera de Juan 4:1, amados, como le repito, escuché a ese teólogo que decía que profetas ya no hay, solo los del antiguo pacto. Miren lo que dice primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos, ¿qué? No, que ya no habían profetas, pues. Peléese con primera de Juan 4:1, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces hay diferente tipo de profecía, hermano, del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Y ya para terminar, no quiero compartirles esto, realmente está en segunda de Crónicas 20:15, cuando se levantó ese profeta y dijo: prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tu rey Josafat, así os dice el Señor, no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino es de Dios. Mire, hermano, todas las credenciales para dar semejante profecía. Yo le aconsejo que lo lea. Porque una de las cosas que pasó ahí, y con eso ya voy cerrando, una de las cosas que pasaron ahí que a mí me impactó, el Señor mandó los ejércitos de Israel, no iban a pelear, pero los soldados se tuvieron que poner su armadura, se tuvieron que poner en fila, en orden. ¿Y qué sabe qué fue lo más bonito, hermano? Cuando iban saliendo de la ciudad, me recuerdo bien, usted me disculpa esa parte, no sé si fue rey Josafat o fue un sacerdote, no me recuerdo bien.
que sintió en el espíritu y que pusieran alabanza. Mientras que los soldados iban saliendo, el pueblo estaba alabando por la victoria que Dios le iba a dar. Entonces, hermano, cuando el Señor va a hablar a favor de tu vida, lo va a hacer. Lo va a hacer, hermano. Yo lo he vivido. Espero que tú también seas edificado con este ministerio profético y que todo lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, en este espacio, sea de edificación para su vida. Amén. Manos de la alabanza pueden ir subiendo. Es una pequeña oración y me despido. Padre, en el nombre de Jesús, te dejamos el tiempo a ti, Señor. Te pedimos que nos guardes de todos los peligros de la noche, Señor. Que el sol de justicia que ha nacido en nuestro corazón nos guíe en todo momento. Mira el corazón de tu pueblo, edifícalos, susténtalos, guíalos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque no harás nada sin decirle a tus siervos los profetas, para que nosotros seamos guardados en todo momento y en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.